Hola, bienvenidos a este vídeo sobre coloración de grafos. En concreto, en este vídeo en particular, vamos a ver la coloración de aristas. Como en el caso que ya hemos visto de coloración de vértices, aquí se trata de coloración propia de aristas. No se trata de colorear aristas al azar, sino colorearlas propiamente. ¿Y qué es eso? Esa es la definición matemática, pero básicamente es mejor verlo con el ejemplo. Si nos fijamos en cualquiera de los vértices, por ejemplo en el vértice B, simplemente las aristas que le llegan tienen que ser de diferente color. Si la arista que une A y B fuera roja, igual que la que es B y C, pues entonces no se trataría de una coloración propia de aristas. Y esa sería la coloración propia. Simplemente lo que tenemos que conseguir es que para cada vértice pues, le lleguen aristas de distinto color. Además, el conjunto de aristas de un mismo color se llama clase de color. En este caso en particular pues, hemos utilizado 5 colores, pero podríamos utilizar más colores siempre y cuando esté propiamente coloreado. Al igual que vimos en el caso de la coloración de vértices, en este caso de coloración de aristas también hay un par de problemas que hay que solucionar. Por ejemplo, colorear las aristas de un grafo y, si es posible, colorearlos con un máximo número de colores Q diferentes o con el menor número posible de colores. Entonces, en virtud de eso, podemos escribir una definición que sería la siguiente. El mínimo número de colores necesarios para colorear propiamente a las aristas de un grafo se denomina índice cromático del grafo. Como se puede ver, es algo muy similar a lo que vimos en el caso de vértices. Incluso utilizamos básicamente la misma letra griega, sí, pero con un apóstrofo para diferenciarlo del caso habitual. Veamos unos ejemplos. Vemos el mismo grafo con distintos tipos de coloraciones. En cada una de ellas hemos utilizado un número distinto de colores. Sin embargo, las 3 coloraciones son coloraciones propias de las aristas de ese grafo. Si escogemos cualquier vértice al azar, por ejemplo, este de aquí, vemos que le llegan aristas de distinto color. Lo mismo para este, etc. Son coloraciones propias de las aristas. Este es otro ejemplo. Como estamos hablando de las aristas que le están llegando a un vértice en particular, esto está hasta cierto punto relacionado con lo que es el grado de ese vértice. Por razones obvias, por pura lógica, si nos fijamos en este vértice de aquí, el grado de ese vértice es 5, porque le llegan 5 aristas. Si queremos colorear propiamente ese grafo, al menos habrá que utilizar 5 colores, independientemente de todo lo demás. ¿Por qué? Porque el grado máximo en este caso es 5, que son las 5 aristas que le llegan. Como tienen que ser distintas, entonces tienen que ser 5 colores. En este caso aquí es muy similar, es un grafo muy similar a este otro. También se están utilizando 5 colores para colorearlo, porque además es el mínimo posible, porque el grado de este vértice es 5, aunque los otros tienen 3, ya no las podemos apañar para utilizar o reutilizar los colores ya utilizados para el vértice que hay aquí de grado máximo. Entonces es algo muy a tener en cuenta, los grados de los vértices, en concreto el grado máximo. Por eso nos va a aparecer en algunos teoremas. Entonces, algunos resultaditos son los siguientes. Por ejemplo, el teorema de Koenig, que es de 1916, dice lo siguiente. Si G es un grafo bipartito, entonces el índice cromático es exactamente igual al grado máximo. Lo vamos a simbolizar por esa delta de G. Entonces, como acabamos de ver, es importante este concepto del grado máximo. Ya nos ha aparecido en el primer teorema. Luego tenemos otros teoremas, por ejemplo, el teorema de Bunsen para grafos completos. Este se cumple siempre y cuando el número de vértices sea mayor que 2, y es de 1964. Aquí vamos a ver diversos resultados que son relativamente recientes. A veces son del siglo XX y algunos son incluso de hace pocos años, del siglo XXI. Y muchos resultados todavía no están ni siquiera demostrados. Aquí el índice cromático para un grafo completo, ¿de acuerdo? No para cualquier grafo. Esto va a ser igual al grado máximo, ¿de acuerdo? E igual a n-1. O sea, el número de vértices menos 1, siempre y cuando n sea par. Y cuando sea impar, el índice cromático va a ser igual al grado máximo más 1
y eso va a ser igual a n. Insisto que este teorema solo se aplica para grafos completos, que son una clase especial de grafos pues muy especial, en el cual pues cada vértice está unido con todos los demás. Entonces es relativamente fácil llegar a este tipo de resultados. Para cualquier otro grafo un tanto al azar, esto ya no es nada fácil calcular este tipo de cosas. Además, para cualquier grafo G que no sea trivial, el índice cromático va a estar comprendido entre el grado máximo y el grado máximo más 1. Entonces esto es también bastante interesante. Cuidado, es mayor o igual y mayor o igual. Entonces se puede alcanzar el grado máximo más 1 y se puede alcanzar también por el lado más abajo el grado máximo. Más cosas. Un corolario que se desprende inmediatamente de todo ello. Si tenemos un grafo que es un ciclo, entonces si es par, o sea, si tiene un número par de vértices, entonces el índice cromático es exactamente igual a 2. Y si es impar, entonces es exactamente igual a 3. Entonces esto es un caso muy especial para ciclo, que son pues, unos grafos pues, muy sencillitos. Igual que pasa con los grafos completos. Para grafos completos en el cual pues, todo está conectado con todo, o un ciclo que es un círculo, ¿de acuerdo? Pues entonces es relativamente fácil llegar a este tipo de resultados. Para cualquier otro grafo pues no es tan sencillo. Este es un ejemplo de un grafo completo. Esta es una representación típica. A veces se colocan todos los vértices en un polígono hacia afuera y otras veces uno de ellos se lleva al centro, ¿de acuerdo? Pero sigue siendo un grafo completo en el cual pues, todos los vértices están unidos con todos los demás. En este caso pues tienes 8 vértices y en este caso, aplicando los teoremas que acabamos de ver, se puede colorear solamente con 7 colores, colorear propiamente. Más resultados. Un teorema ya del siglo XXI, de 2001, nos dice que si el grafo es un multigrafo bipartito, entonces el índice cromático es exactamente igual al grado máximo. Obsérvese que solamente es para multigrafos y bipartitos. Si se incumple alguna condición de esa, entonces ya no tiene por qué ser verdad. El teorema, que denominado número 2, dice lo siguiente. Si G es un grafo planar y con un grado mayor o igual que 7, obsérvese que esta es una condición muy fuerte, porque se conocen muchísimos grafos cuyo grado máximo sea menor que 7. Entonces está, digamos, muy limitado este resultado. Pero cuando se cumple eso, cuando el grado máximo es mayor o igual que 7, entonces el índice cromático también es exactamente igual al grado máximo. Y finalmente este teorema del 2008, también bastante reciente, nos dice lo siguiente, que si G es un grafo planar con un grado máximo mayor o igual que 9, entonces el índice cromático es igual al grado máximo y además se puede colorear sus aristas en tiempo lineal. Este resultado también es muy interesante porque nos habla de la complejidad computacional. Para ese tipo de grafo en particular, pues se puede computar de una manera rápida, de hecho muy rápida porque es en tiempo lineal. Veamos un contraejemplo. Este es un multigrafo, es plano y planar, esa es una representación plana, no es bipartito, tiene un nombre, este se llama de Shannon, y tiene grado máximo 6. Concretamente, este vértice de aquí tiene 1, 2, 3, 4, 5 y 6 aristas, le llegan 6 aristas. Bueno, pues bien, este grafo se puede colorar propiamente con 9 colores. Sin embargo, según el teorema número 1, ¿qué es lo que nos diría? El teorema número 1, que hemos visto aquí, que si G es un multigrafo bipartito que no lo cumple, ¿de acuerdo? Nuestro contraejemplo, entonces sería, el índice cromático sería igual a el grado máximo. El grado máximo es 6, sin embargo, el mínimo número de colores posible es 9 realmente. O sea, sé que se incumple. ¿Por qué? Porque no es bipartito y por lo tanto no podemos aplicar el teorema número 1. Luego, el teorema número 2. El teorema número 2 nos dice que si el grado máximo es mayor o igual que 7, entonces también ocurriría eso, que el índice cromático es igual al grado máximo. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que el grado máximo es 6. Y eso no es mayor o igual que 7. Se incumple esa propiedad, por lo tanto no podemos tampoco aplicar ese teorema número 2. Y ya no digamos ya el número 3. En este caso, mayor o igual que 9.
Y obviamente, si es 6, desde luego que no llega a 9. Entonces, en este caso se ve muy bien que, sobre todo es algo que podemos extrapolar a muchas partes de la matemática, hay que fijarse muy bien en el teorema y en lo que nos dice exactamente el teorema y cuándo se puede aplicar. Normalmente los teoremas no se pueden aplicar a cualquier caso, solamente a los casos que especifica el teorema. Y aquí, pues estos teoremas están especificando unos casos en concreto, unos grafos muy especiales, y que la mayor parte de los grafos no cumplen eso. Además hay conjeturas. Estas conjeturas es algo que pues, todavía no se ha demostrado, que se sospecha que es verdad, pero nadie todavía ha conseguido demostrarlo. Entonces se dice que las aristas de un grafo se pueden colorear de forma única con Q-colores cuando solo hay un modo de particionar sus aristas en Q-colores. Y solo se conoce un grafo no planar con sus aristas coloreadas de forma única con 3 colores, que es ese de ahí. Es el grafo de Petersen generalizado de 9,2. Entonces se ha conjeturado, porque nadie ha encontrado ninguno más, que no existen más, que este sería el único caso posible. Bueno, pues es una conjetura, a ver si alguien en algún momento pues, logra demostrarlo. Más cosas. ¿Para qué sirve esto del coloreado de aristas? Aparte de ser un divertimento matemático o abstracto o teórico, tiene sus aplicaciones prácticas. Vamos a ver algunas de ellas. Pues por ejemplo, se puede utilizar para organizar competiciones y torneos. De tal modo que pues, cada equipo, por ejemplo equipos de fútbol o otro tipo de equipos deportivos, ¿no? Pues forman una liga y compiten entre sí, se enfrentan entre sí. Entonces este tipo de coloreado de arista nos permiten saber el menor número posible de vueltas que hay que dar. Entonces los equipos serían vértices y los partidos que juegan serían las aristas. Digamos que tal equipo, tal vértice juega con tal equipo, tal vértice y están unidos por la arista porque juegan entre sí. También se utiliza para computación distribuida. Este tipo de problemas son problemas de optimización, entonces tienes una granja de ordenadores, están conectados entre sí por una red de comunicación y lo que hacemos es distribuir un problema, trocear un problema en varios trocitos, lo mandamos cada trocito a cada ordenador y lo que queremos es que más o menos pues eso sea computado pues en un menor tiempo posible, ¿no? Entonces a veces las tareas son iguales, a veces las tareas son desiguales y organizar esto de tal modo que distribuyamos bien las tareas, los trabajos, de manera, digamos, adecuada para que al final pues, se tenga el menor tiempo posible de cómputo, pues es una tarea interesante que si la hacemos en menor tiempo, pues es mejor, ¿de acuerdo? También para telecomunicaciones, por ejemplo, en las comunicaciones por fibras, ¿no? Entonces los colores, en este caso, pues serían las frecuencias, ¿no? Serían frecuencias, además, realmente de luz, en este caso, no estaría tan alejado de lo que es la propia definición de color, en este caso. Y habría pues unos pares de nodos de comunicación y la restricción sería que, pues eso, que dos caminos que compartan fibra no usen la misma frecuencia porque entonces se interfieren entre sí. Pasemos a la parte de complejidad computacional en esto del coloreado de aristas. Primer resultado. Se cree que calcular la coloración propia de las aristas de un grafo arbitrario es un problema NP completo, o sea, es muy difícil. O sea, crece exponencialmente el tiempo necesario para solucionarlo. Entonces es un problema duro. Además, calcular el índice cromático también es un problema NP completo. Esto es muy similar a lo que nos pasaba con los vértices. ¿Cuándo esto no se va a cumplir? Pues cuando tengamos pues, grafos pues, muy especiales, ¿no? Que sean muy regulares de alguna manera. O grafos de estos notables, digámoslo así, que sí completos, que sí ruedas, que sí ciclos, etc. Entonces, para grafos bipartitos o multigrafos, en este caso sí que se conocen algoritmos cercanos a la linealidad que permiten colorear propiamente estos grafos. Entonces son grafos un tanto especiales, ya si nos restringimos solamente a bipartitos, entonces pues ya sí que podemos hacerlo. Entonces uno de estos algoritmos desarrollado por Coll-Olsen y Sierra en 2001, pues, necesita de un tiempo de O grande de m del logaritmo del grado máximo, en el cual m es el número de aristas y delta es el grado máximo.
Entonces, pues bueno, pues no es exponencial, con lo cual pues está bastante bien. No es lineal tampoco, pero al menos pues sí que nos puede servir para intentar calcularlo y que no tengamos que esperar pues muchísimo tiempo. Entonces, hay ejemplos de algoritmos pues no polinómicos. Por ejemplo, hay un algoritmo de 2009, de nuevo estamos hablando de resultados de hace unos pocos años. Entonces, según este algoritmo, pues es posible comprobar las aristas de un grafo con 3 colores en un tiempo O grande de 1,244 elevado a n. Y en espacio polinómico. Obsérvese que esto es exponencial. La base es 1,2, aunque la base es pequeñita. Esto quiere decir que para n's pequeños lo podemos calcular y el algoritmo pues puede funcionar. Para n's muy grandes ya no sería efectivo, tendremos que esperar mucho tiempo. Y la ventaja es que el espacio que ocupamos en memoria no crece mucho con el número de vértices y el número de aristas. Se contiene, entonces por eso se dice que es polinómico. De nuevo, el peor escenario posible es que sea exponencial. Si es polinómico, pues bueno, pues es un escenario que está bastante bien. Y el mejor caso posible sería lineal. Eso es un polinomio de grado 1, digámoslo así. Hay otro resultado también del mismo año, y este nos dice que es posible colocar las aristas de un grafo de m aristas con 3 colores en un tiempo, también exponencial, O grande de 2,2461 elevado a m. Y también en espacio polinómico. La base es mayor, con lo cual en este caso este algoritmo va a crecer en tiempo de cómputo mucho más rápidamente que este de aquí. Porque eso es bastante más que 1. Esto es un poquito por encima de 1, entonces no va a crecer mucho, este va a crecer lo suficiente. Eso significa que para un número de aristas m pues relativamente grande, pues este algoritmo pues no va a ser efectivo. Entonces, siempre estos algoritmos serán más rápidos y mejores que la fuerza bruta. Siempre podemos utilizar la fuerza bruta, que es mirar todos los casos posibles e ir viéndolo, ¿no? Pues aunque estos algoritmos son exponenciales, al menos pues son más inteligentes que utilizar pues una aproximación de tipo fuerza bruta. Y nada más, muchas gracias por su atención y un saludo. Adiós.